Zafiro y les voy a explicar un poco de los tres tipos de reproducción que serían sexual, indirecta y asexual. Y bueno, vamos a empezar con la sexual. La reproducción sexual es en la que intervienen dos organismos de la misma especie, pero de diferente sexo. Tiene que ser un hembra y macho, y además es necesario la unión de células sexuales que se llaman gónadas, para que se realice la fecundación y se forme una o varios organismos nuevos. Este tipo de reproducción ocurre en organismos eucariotas, por ejemplo, las plantas, animales, y sin embargo, dentro de la reproducción sexual existen otros dos tipos, o sea, de la sexual se derivan otros dos tipos, que es la sexual directa y la sexual indirecta. Y bueno, la directa consiste en la interacción física de dos organismos en donde los aparatos reproductores están en contacto. Un ejemplo claro de este tipo de reproducción son los mamíferos, como por ejemplo los leones, los elefantes, o sea, todos los mamíferos, en donde los machos realizan un ritual de apareamiento para atraer a la hembra y de este modo conseguir el cruzamiento entre los dos organismos. Por otro lado está la reproducción sexual indirecta, que no implica una interacción física como tal entre dos organismos de la misma especie como en la sexual, ¿no? Digo, como en la sexual directa. Pero entonces, pues, ¿cómo ocurre? Este tipo de reproducción es mayormente utilizado por organismos que viven en el agua o por las plantas, debido a que estos tienen muy poco o casi nada de movimiento. Entonces, estos organismos expulsan al ambiente sus células sexuales y cuando estas células se encuentran con las células sexuales de otro género, ocurre la fertilización, generando nuevos organismos. Y un ejemplo de esto serían las estrellas de mar, que viven en sustratos donde no tienen tanto movimiento y por lo que optan por expulsar sus gametos. O también los pececitos hacen algo parecido. Pero bueno, por otra parte, también existe la reproducción asexual, y aquí no intervienen dos individuos de sexos distintos. Por lo general, un nuevo organismo, como ocurre en la reproducción sexual, sino que a partir de un solo progenitor, o sea, de un solo individuo, se crean uno o más seres vivos. Esto significa que un organismo se parte o se divide y que a partir de ese fragmento se genera uno o más organismos idénticos morfológicamente y que poseen la misma información genética como si fuera un clon, por así decirlo. Este tipo de reproducción ocurre en los animales, las plantas y microorganismos como las bacterias. Bueno, y como ejemplo de este tipo de reproducción en los animales también son las estrellas de mar. Así es, o sea, estos animales también presentan este tipo de reproducción, al igual que la sexual. Y como vemos, consiste en la generación de una nueva estrella a partir de uno de sus fragmentos de la estrella original. Si le cortas alguna de sus este, partecitas de la estrella, va a crecer otra exactamente igual. Pero también puede ocurrir en algunas plantas, como las cactáceas, en donde a partir del fragmento de una planta se provoca el crecimiento de raíces y tallos y hojas. Y bueno, o sea, estos serían algunos de los ejemplos y de los tipos de reproducción. Y muchas gracias.